Aspectos éticos de la psicometría, módulo 10. Uso responsables de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son herramientas poderosas que, si no se usan adecuadamente, pueden afectar la vida de las personas. El uso inadecuado de estos puede llevar a decisiones discriminatorias. Pobres decisiones pueden llevar a litigios innecesarios. Los expertos en medición y usuarios de los instrumentos deben conocer los códigos de ética y las guías de práctica profesional en el uso de instrumentos de medición. Se recomienda que los usuarios deben ser personas licenciadas y debidamente adiestradas. La práctica de la medición y la psicometría es una de las competencias principales de un psicólogo. Así que es sumamente importante que nosotros los psicólogos podamos desarrollar competencias tanto en el desarrollo, la validación, normalización y estandarización de instrumentos, así como también en el uso responsable, diseño de protocolos, diseño de manuales. Todo esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las decisiones que se van a tomar con estos instrumentos, desde entrar a una universidad, a una escuela, a un colegio, hasta ser seleccionado, ascendido o despedido en el empleo, son decisiones que impactan severamente la vida de las personas, tanto positivo como negativamente. Así que no se puede tomar esto como un factor liviano. Hay que estar bien claro de que las pruebas son instrumentos bien poderosos y que se toman decisiones que impactan la vida de los seres humanos. Continuando con el uso responsable de los instrumentos de medición. Los psicólogos deben seguir los códigos de ética de su profesión y las mejores prácticas en el uso responsable de los instrumentos. Lo mencionamos, pero lo reforzamos aquí. ¿Por qué? Porque hay que estar constantemente estudiando cuáles son las mejores prácticas o las prácticas científicamente validadas o prácticas basadas en la evidencia que justifican el uso adecuado de los instrumentos. Esto implica que uno debe estar adiestrándose constantemente en los instrumentos en lo que es la administración, corrección e interpretación, así como también en las últimas técnicas de evaluación, tanto presencial como en línea, ya que también lo que son las la aplicación de los instrumentos de medición en línea se han convertido en una modalidad que parece que se va a quedar por largo tiempo. Así que es bien importante lo que es conocer las pruebas adaptativas por computadora, pero también otros instrumentos como pasan del papel y el lápiz a directamente estar en el web y que las personas lo puedan contestar a través de sus computadoras. Es importante que los usuarios de instrumentos de medición, o sea, los psicólogos, demuestren estudios de validez y confiabilidad en sus instrumentos, o sea, que los instrumentos tengan estudios que apoyen, que proveen inferencias válidas y de manera confiable. Cuando se hacen evaluaciones hay que guardar los protocolos en lugares protegidos de manera tal que nadie tenga acceso, excepto las personas que hagan la evaluación. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estos protocolos, si no se guardan adecuadamente, pueden caer en manos de personas que no tienen el peritaje y pueden interpretar los resultados de manera inadecuada. Esto yo lo he visto profesionalmente en muchísimas ocasiones, de cómo una secretaria puede agarrar un protocolo, leerlo y hacer generalizaciones y extrapolaciones totalmente inadecuadas e incorrectas. Y eso lo hemos visto. Por eso es que se recomienda que estos protocolos sean guardados ya sea en bóvedas, en cajas fuertes o en archivos que tienen seguridad. eh, además están protegidos por si hay algún incendio o algo, no se vayan a perder estos protocolos.
Se debe garantizar que estos protocolos sean guardados por 5 años como mínimo. ¿Por qué? Porque si hay algún litigio con relación a una evaluación o si hay algún tipo de peritaje adicional con relación a la evaluación, esta debe estar disponible. Siempre y cuando, desde luego, las personas que fueron evaluados lo consientan o la organización que pagó por la evaluación. Esto es otro factor que es importante tomar en consideración. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener clara en términos éticos es el bienestar del cliente. Cuando vamos a hacer una evaluación, vamos a administrar una prueba, hay que obtener un consentimiento informado de la persona que se va a evaluar. Esto es un documento donde la persona lo va a leer, ¿verdad? Y el documento presenta la evaluación, cuál es el propósito de la evaluación, qué tipo de evaluación, qué resultados se esperan. Y la persona consiente firmando a someterse al proceso de evaluación de manera tal que pueda abandonar el mismo si lo desea, si no se siente bien con el proceso de evaluación, abandonarlo en cualquier momento, pero lo tiene que consentir por escrito. Es como un pequeño contrato que se utiliza en esa línea. También, dependiendo del propósito de la evaluación, hay que proteger la identidad y la confidencialidad de la información. Por ejemplo, si es para un proceso de selección, se está evaluando un candidato, desde luego uno no puede proteger la identidad porque hay que saber a quién se está evaluando, pero sí hay que proteger la confidencialidad de la información. Ahora bien, si estamos haciendo una encuesta organizacional donde estamos evaluando dimensiones del trabajo y cómo las personas las perciben, sí uno protege la identidad de las personas porque no se quiere saber quién fue el que respondió. Y eso hay que garantizarlo. Así que eso se hace también en el documento de consentimiento informado. Ahora bien, también otro punto importante en términos del bienestar es que es ideal proveer retroalimentación del proceso de evaluación. Ahora, sí hay issues con eso porque, por ejemplo, en el área de selección de personal es muy difícil. Y por otro lado también, por ejemplo, cuando usted toma una prueba de aptitud, College Board, SAT, sí le van a dar la evaluación general de que usted obtuvo en las diferentes áreas, pero no le da un feedback específico de su desempeño. O sea que hay áreas donde es difícil proveer feedback. Ahora, si usted está haciéndose una evaluación psicológica para un diagnóstico y posible tratamiento, pues desde luego hay que darle feedback, hay que darle retroalimentación. Eso es importante. Ahora, como les decía, en selección de personal no se les da feedback por lo general a las personas de cómo salieron en las pruebas, sino que se les escribe una carta simplemente diciéndole si fue aceptado o no al trabajo. También es importante especificar el propósito del uso de los instrumentos cuando se evalúa, ya sea para selección, ubicación, ascenso, incluso hay veces que se evalúan para reclasificar puestos, hay veces que se evalúan a ver si la persona debe continuar en el puesto o si es psicodiagnóstico, etcétera. Todos esos asuntos hay que tomarlos en consideración. También se deben utilizar normas de grupos similares a los evaluados. Por eso es que los manuales deben contener normas, en el caso nuestro para puertorriqueños y como último caso para latinos. Hay veces que hay instrumentos que tienen normas genéricas. Esas normas genéricas hay que tener mucho cuidado porque se sacan de manera estadística y puede que los grupos minoritarios, como los latinos y puertorriqueños y todo tipo de latinos, pueden estar o no pueden estar representados adecuadamente. Eso es sumamente importante. Así que las normas deben ser con grupos similares a las personas eh, que tienen características parecidas a nosotros. También otra cosa que es importante, sobre todo en el mundo del empleo, es que hay que hacer estudios para evaluar el impacto adverso y aplicar lo que se conoce como la regla de los 4/5.
Esto es bien importante, ¿por qué? Porque podemos estar utilizando instrumentos que discriminen negativamente contra las personas, y si no hacemos este análisis de impacto adverso, podemos meternos en problemas legales, y también podemos estar utilizando pruebas de forma injusta. Así que aquí los dos aspectos son sumamente importantes, la parte de que nuestros instrumentos sean justos, claro, que provean inferencias justas para las personas y que no discriminen entre personas que son protegidas por ley. Aspectos psicotécnicos. Hay que garantizar que los instrumentos que se utilicen estén respaldados por estudios de validez, confiabilidad y normalización. Lo he repetido en varias ocasiones y yo creo que es importante repetirlo. Muchos psicólogos tienen la costumbre de utilizar instrumentos que han sido desarrollados caseramente, tienen la costumbre de utilizar instrumentos de otros países o instrumentos que ven hasta en revistas, sin tener como apoyo estudios de validez, confiabilidad y mucho menos normas. También, por otro lado, se recomienda hacer estudios de validez predictiva, porque el propósito de un instrumento es que logre predecir algún criterio de éxito, y como parte que sean estudios de validez cruzadas, como por ejemplo yo puedo hacer estudios de validez dentro de una misma población, obtener por lo menos dos muestras, hacer un estudio de validez predictiva y evaluar básicamente los interceptos y las pendientes y la ecuación de regresión, para ver cómo dentro de una misma población se comportan estas pruebas. Esto es un poco para evitar el sesgo predictivo. Y eso se llama validez cruzada. Se hacen estudios de validez cruzada donde usted coge la ecuación de regresión de un grupo y la compara con el del otro y viceversa. Y si hay similaridades, pues la capacidad del instrumento predecir un criterio en una población aumenta dramáticamente. Las normas deben ser representativas de las personas que se van a evaluar. Eso es bien importante. Usualmente la representatividad la logramos con muestras grandes, pero que también tengan las características de las personas que se van a evaluar. Y otro dato importante es que los instrumentos deben demostrar cualidades psicotécnicas, validez, confiabilidad, y que estos estén alineados con los estándares y las leyes vigentes, tanto locales como federales. Y desde luego, pues tenemos que estar pendientes de evaluar los sesgos asociados a los constructos que miden los instrumentos y los sesgos de predicción, que se ha tocado en módulos anteriores, y eso es bien importante. Por último, en este tema hay que usar instrumentos que estén actualizados, no versiones anteriores porque yo las tengo, ¿no? Tengo que comprar entonces la versión más actualizada y utilizarla. Eso es parte de lo que es la responsabilidad nuestra como psicólogos. Otro punto sobre los aspectos psicotécnicos es que los psicólogos que desarrollan pruebas y otras técnicas de evaluación utilizan procedimientos psicométricos adecuados. Es importante estar al día con las últimas técnicas en psicometría y conocimientos científicos o profesionales actuales para el diseño de las pruebas, estandarización, validación, reducción o eliminación de sesgos y recomendaciones de uso. Así que usar las pruebas no es meramente coger un adiestramiento, sino que hay que saber mucho más, hay que conocer en profundidad de los instrumentos. También en el área de selección, sobre todo, hay que analizar cuidadosamente el asunto de las puntuaciones de corte para evitar el discrimen entre grupos, ya que se cogen diferentes grupos y se calcula una distribución de las puntuaciones y se establecen puntuaciones de corte tomando en consideración cuánto se desvían las puntuaciones en términos de desviaciones estándares del promedio. Así que ahí hay que tener mucho cuidado que no estemos discriminando también con grupos mayoritarios, porque el discrimen es discrimen, ya sean grupos protegidos o mayoritarios. También los instrumentos deben administrarse, corregirse e interpretarse de manera estándar a todos los evaluados, excepto aquellos que necesiten algún tipo de acomodo razonable por ley, ya que tengan algún impedimento que no les permita contestar
como contestaría una persona que no tiene dicho impedimento. Principios éticos que tenemos que seguir nosotros como psicólogos en la práctica de la evaluación. La beneficencia y la no malversación. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que nosotros tenemos que poner el bienestar de nuestros evaluadores, de nuestros clientes, por encima de nuestros propios intereses y no abusar de nuestra posición como psicólogos en los procesos de evaluación. Eso nos lleva al segundo punto, la fidelidad y la responsabilidad. Somos fieles a los cánones de ética y de responsabilidad social que tenemos con nuestros clientes. También somos íntegros, que es el punto C, la integridad. La integridad es bien importante porque debemos ser consistentes como psicólogos entre lo que hacemos y lo que decimos. Así que si yo me comprometo en un proceso de evaluación con unos términos, yo tengo que cumplir con esos términos. También el punto D, la justicia y el respeto a los derechos de las personas. Tenemos que proveer un proceso de evaluación que sea justo y equitativo para todos y respetar todos los derechos que tienen las personas. Y finalmente, la dignidad, tratar a las personas con dignidad y con respeto. Estos 5 puntos son clave en lo que debe ser el comportamiento ético en los procesos de evaluación y las prácticas en psicometría. Ahora vamos a discutir los APA Guidelines for Psychological Assessment and Evaluation. Esto es bien importante porque esto establece cuáles son las guías que debemos utilizar cuando vamos a hacer una evaluación, un proceso de avalúo con varias pruebas o una simple evaluación con una prueba. Así que estos principios son guías que establece la American Psychological Association y que debemos seguir como practicantes en el campo de la evaluación y el avalúo y la psicometría. Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación se esfuerzan por desarrollar y mantener sus propias competencias. Esto incluye competencias en la selección, el uso, la interpretación, la integración de los hallazgos, la comunicación de resultados y la aplicación de las medidas. Los psicólogos que administran pruebas psicológicas, realizan evaluación y hacen avalúo, buscan la capacitación apropiada y experiencia supervisada en aspectos relevantes. Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación se esfuerzan por ser consistentes del posible impacto negativo y el resultado posterior de esas medidas en clientes, pacientes, examinadores, empleados, supervisores, otros profesionales y el público en general. Continuando con las APA Guidelines for Psychological Assessment and Evaluation, los psicólogos se esfuerzan por considerar los entornos múltiples y globales, por ejemplo, forense, educación, cuidado integrado, en los que se prestan los servicios. También los psicólogos que ofrecen pruebas psicológicas, avalúo y evaluación demuestran conocimientos y buscan aplicar adecuadamente los principios psicométricos y la ciencia de la medición, así como los efectos de las fuentes externas de variabilidad como el contexto, el entorno, el propósito y la población. Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación se esfuerzan por seleccionar herramientas de evaluación que demuestran suficiente evidencia de validez para sus usos, confiabilidad suficiente en la puntuación y propiedades psicométricas sólidas. Y B, medidas que sean justas y apropiadas para el propósito de la evaluación, la población, el entorno y el contexto en cuestión. Continuando con las guías, los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación se esfuerzan por utilizar múltiples fuentes de información clínica relevante y confiable recopilada de acuerdo con los principios y métodos de evaluación establecidos. Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación se esfuerzan por ser conscientes de la necesidad de seleccionar las pruebas, corregir y administración para reflejar la comparación normativa adecuada, las influencias situacionales, el esfuerzo y la administración estandarizada, como se indica. Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación se esfuerzan por practicar con competencia cultural, o sea, tomando en consideración los aspectos culturales donde está practicando. Continuando con las guías.
Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación aspiran a asegurar la conciencia de las diferencias individuales, diversas formas de sesgos o sesgos potenciales, actitudes culturales, normas apropiadas para la población y posible mal uso de los datos. Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación se esfuerzan por reconocer la naturaleza y la relación entre las diferencias individuales, cohortes y grupales. Los psicólogos que realizan pruebas psicológicas, avalúo y evaluación buscan considerar los problemas únicos que pueden surgir cuando los instrumentos de prueba y los enfoques de evaluación diseñados para poblaciones específicas se utilizan con poblaciones diversas. Continuando con las guías para evaluación, los psicólogos que educan y capacitan a otros en pruebas, avalúo, evaluación se esfuerzan por mantener su propia competencia en capacitación y supervisión y competencia en la práctica de la evaluación. Los psicólogos que supervisan a empleados o personas que carecen de capacitación en pruebas, avalúo y evaluación se esfuerzan por asegurar que la supervisión en última instancia proporciona a los examinadores, clientes, pruebas, avalúo y evaluación que cumplen con el estándar ético y profesional de atención y alcance de la práctica. Por último, las guías también establecen que los psicólogos que utilizan la tecnología al administrar instrumentos, hacer avalúo o evaluar el estado psicológico se esfuerzan por mantener al tanto o mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, de la influencia de la tecnología en la evaluación y de la práctica estándar, las leyes, las regulaciones en la telepsicología. Los psicólogos que realizan servicios utilizando tecnología para pruebas, avalúo y evaluación en línea o en persona hacen todo lo posible para garantizar su propia competencia. Se alienta a los psicólogos que utilizan instrumentos de evaluación basados en la tecnología a tomar medidas razonables para garantizar la seguridad, la transmisión, el almacenamiento, la eliminación de datos. Los psicólogos también se esfuerzan por garantizar que se acontecen medidas de seguridad para proteger los datos y la información relacionada con sus clientes, pacientes, examinadores del acceso, mal uso o divulgación no intencionales. Aquí hemos repetido en varias ocasiones el concepto de avalúo y evaluación. Quiero establecer algo bien claro, son diferentes cada uno de los términos. El avalúo de por sí es un proceso que involucra la administración de instrumentos o de baterías de instrumentos y una evaluación o unos juicios clínicos o analíticos de los resultados de las pruebas, incluyendo también una entrevista. La evaluación de por sí es el proceso de simplemente administrar una evaluación, corregirla e interpretarla. El avalúo es mucho más profundo y la evaluación es un tanto más simple. Así que básicamente este es el tema de este módulo, los aspectos éticos que hay que considerar. La psicometría y la evaluación son temas sumamente críticos y tenemos que manejarlos de forma responsable como psicólogos y psicólogas.